Billete Cohete. Hola amigos, vamos a hablar de la estrategia que tienen casi todos los estudios noveles cuando deciden emprender y desarrollar un juego para convertirse en profesionales del desarrollo de videojuegos. Se trata de, bueno, pues un planteamiento que nosotros también en su día, hace 15 años, pues también tuvimos, que es: voy a hacer el mejor juego posible, voy a intentar competir en el mercado indie con un doble A o un doble I o como se diga, un triple I. Y si eso funciona, pues con el dinero que saque monto un estudio y ya me dedico profesionalmente a hacer videojuegos, ¿no? Pues queremos hablar de ese tratamiento y de esa forma de pensar, y queremos explicar y fundamentar por qué no es buena idea pensar así, o por qué existen mejores estrategias que puedan dar que puedan proporcionar mejores ratios de éxito, ¿no? Porque al fin y al cabo esta forma de hacer las cosas funciona mal en un 99% de los casos. La realidad es así. Para hablar de esto tenemos que explicar un poco el concepto de metas contra sistemas, ¿vale? Las metas son objetivos binarios que o bien se cumplen o bien no se cumplen, que tú le pones una fecha y dices: oye, quiero hacer toda esta serie de cosas hasta que llegue aquí, y cuando llegue aquí tiene que pasar esto. Y si no pasa, no lo he cumplido. Si pasa, lo he cumplido. Y un sistema es un planteamiento diferente, una forma diferente de funcionar, que plantea una serie de hábitos y de procesos que se repiten en el tiempo, y cada vez que estos procesos se repiten, pues nos producen un incremento, de alguna manera, un incremento de alguna manera. Va como poquito a poco, es un rollo hábito y va poquito a poco. Las metas son blanco y negro, los sistemas pues, se mueven más en los grises que hay entre medias, ¿no? Cuando partimos de este planteamiento de, oye, quiero desarrollar y lanzar un videojuego indie que sea lo mejor posible, que sea un triple I o un doble A, y que salga al mercado, compita con lo que hay, saque un buen dinero, y con ese buen dinero monto mi estudio y ya a partir de ahí adelante con todo, ¿no? Cuando planteamos eso, realmente nos estamos poniendo una meta. No es un sistema, ese no es un sistema, eso es una meta. Y como hemos hablado, las metas pues son binarias, o se cumplen o no se cumplen. Si algo falla, todo falla. Si el juego no se termina, ha fallado nuestro plan. Si se termina pero hemos gastado más de lo que ha vendido, no funciona. Si sale todo ido bien, pero yo qué sé, sale el mismo día que un juego más famoso y no vende nada, todo falla, ¿vale? No hay manera de, digamos, recuperar, sacar resultados si no se cumple todo, ¿vale? Ese es el problema de las metas. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa son los sistemas. ¿Y cuál es el sistema que vamos a proponer con la metodología billete cohete? Pues es un sistema basado en esta frase tan sencilla, que es: sobrevive haciendo juegos con un sistema que te permita sobrevivir haciendo juegos. Hago uno, hago otro, pero sobreviviendo, porque haciendo eso vas a tardar menos en conseguir los recursos y la experiencia que te hace falta para poder hacer de verdad un triple I o un doble A, ¿vale? Hacer un triple I o un doble A es jodidamente difícil. Es muy difícil. Vamos a analizar algunas de estas complejidades más adelante en el vídeo, pero creedme, es realmente complicado. Y os van a faltar recursos y os van a faltar conocimientos para poder abordar eso. Entonces, lo más probable, por culpa de esas dos cosillas, lo más probable es que no salga bien y vuestro plan se posponga una serie de años. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues este sistema, de esto va la metodología billete cohete, de sobrevivir haciendo un juego y otro, hasta que con el tercero o con el cuarto resulta que ya tengo acceso a los recursos y a la experiencia que me hace falta para hacer ya de verdad el juego indie que lo pete, ¿no? Entre comillas, que pueda competir a nivel doble A o triple I. Desarrollar videojuegos es muy complejo.
Eso hace que a veces los desarrollos no lleguen a término o no lleguen a buen término, se encuentran problemas por el camino que superan las capacidades del equipo de desarrollo y la cosa pues acaba no saliendo bien del todo. Uno de esos problemas es, el primero de ellos, es hacer una fase de prototipado y de esa fase de prototipado conseguir sacar un core, un núcleo de gameplay que sea divertido y que pueda sustentar pues horas y horas de gameplay, ¿no? A veces eso no se consigue y eso pues, bueno, acaba con la cancelación de esos proyectos. Después, si tenemos eso, el siguiente desafío brutal es organizar la planificación, entrar en producción y ser capaz de reproducir todos nuestros procesos creativos una y otra vez para crear todos los ingredientes del juego y conseguir bueno, llegar a producir todo lo que hace falta producir, ¿no? Esa producción en serie pues, requiere de experiencia y sobre todo de una capacidad tremenda de organizar lo productivo, ¿no? Toda la producción. Por último, cuando llegamos a las últimas fases de desarrollo, tenemos una fase muy compleja que es la fase de cierre. En la fase de cierre hay que hacer de tripas corazón y asumir que tu juego se va a cerrar sin terminar, porque nunca va a dar tiempo a hacer todo lo que quieres hacer y hay que hacer lo siguiente mejor, que es ver qué es lo que tienes y cómo darle una forma redonda para que funcione el conjunto sin tener todo aquello que querías tener, porque nunca vas a poder tener todo lo que querías tener. Entonces, hacer un cierre redondo y sobrevivir a ese cierre es la tercera dificultad y a veces donde muchos desarrollos se pierden en el development health y ahí se quedan por años y años, ¿no? Y al final, para tener un producto que podamos considerar que sea un proyecto de éxito, que haya tenido éxito, pues no te queda otra que superar con éxito estas tres fases en tu desarrollo. Si fallas en alguna de ellas, pues probablemente el desarrollo no llegue a término y por lo tanto no sea un éxito tu proyecto. Cuando hablamos de que un desarrollo no llegue a término o que las cosas no salgan como esperábamos, necesariamente tenemos que hablar de la falta de experiencia, algo que tiene un papel que jugar en nuestro futuro y que mientras más complicado sea el juego que vamos a desarrollar, pues seguramente más nos puede afectar. El impacto que puede tener la falta de experiencia puede estar debido a la falta de foco, que es pues no saber qué es lo más importante a resolver en cada momento de nuestro desarrollo. Puede tener que ver con no ser eficiente en nuestros procesos porque nos faltan conocimientos y tardamos más tiempo de lo que debemos en hacer cada tarea. Puede tener que ver con la necesidad de añadir más y más elementos al juego porque no tenemos claro en qué momento el juego ya es suficientemente valioso para el mercado y bueno, es un pozo sin fondo en el que vamos echando una característica detrás de otra y eso no tiene fin, ¿no? Y al final eso hace que el proyecto incurra en unos costes que quizá pueda, o bien que nunca se termine porque se nos aburra el equipo y se vaya por el camino, o porque hayamos incurrido en tanto coste que luego nunca se pueda recuperar, ¿no? A la hora de estimar los plazos y de intentar averiguar lo que se va a tardar en cada tarea, pues podemos estimar mal y tardar mucho más de lo que pensábamos y de repente lo que creíamos que íbamos a tardar un año pues se ponen 2 años y nos desbarajusta todo lo que tengamos montado alrededor del desarrollo. Y esto pues tiene que ver con la dificultad, ¿no? La dificultad de las tareas tiene mucho que ver, pero también la dificultad del proyecto como un todo. A la hora de determinar en qué proyecto nos metemos, es muy probable que nuestros primeros proyectos los abordemos pensando que se puede tardar a lo mejor 6 meses en desarrollarse o 1 año en desarrollarse y en realidad un profesional diga, bueno, esto no se hace en 1 año ni de lejos, ¿no? Para esto hace falta 2 o hace falta 3. Evaluar el coste real de un proyecto en su totalidad es algo que nos lo dará la experiencia y cuando no tenemos esa experiencia pues es de presuponer que nos vamos a equivocar estrepitosamente en eso, ¿no?
La falta de recursos funciona similar. Si no tenemos recursos, por ejemplo, el más importante de ellos es el dinero para pagarle un salario a los miembros del equipo, pues a partir de ahí puede que tengamos problemas para imponer una disciplina de horario dentro de lo que es el desarrollo y puede hacer que la gente pues no se lo tome bien, se sienta desmotivada, podamos llegar a tener pérdidas de miembros del equipo que se aburran y se vayan, o que les venga una oferta de una empresa que les pague un salario y decida dejarte porque, bueno, perseguir otra oportunidad en otro lado, porque al fin y al cabo todo el mundo tiene, pues, bueno, la inquietud de independizarse, formar una familia y tener una solvencia económica, ¿no? E incluso si el proyecto llega a término y sale a la venta, resulta relativamente probable, por desgracia, que el juego no venda bien. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo, porque salen, pues yo qué sé, un juego nuevo cada hora, como dice aquí el tweet. Hay cientos de miles de juegos, la oferta es tan grande y tan diversa, y en muchas ocasiones los juegos y los desarrolladores nos superan en recursos y en conocimiento. Es muy difícil competir. Entonces, competir a las bravas, sin una estrategia concreta, es muy difícil competir en el mundo de los videojuegos. Entonces, pues nos puede pasar esto, y de hecho es lo que le pasa a la mayoría de los desarrolladores y a la mayoría de los videojuegos nobles, que no tienen la capacidad de llamar la atención suficiente en el mercado como para, bueno, pues para que se vendan un mínimo, ¿no? Eso convierte que llamar la atención dentro de un mercado saturado, que tu producto llame la atención, lo convierte en un factor clave, en un factor decisivo, y por desgracia no es algo que se suele tener en cuenta cuando uno trabaja en sus primeros desarrollos de videojuegos. Entonces, de alguna manera, no tiene que llamar la atención a todo el mundo, pero sabiendo muy bien a quién vas dirigido, es más fácil que puedas llamar su atención. Lo que suele pasar es que el juego en cuestión se ha ignorado. Es decir, salen muchos juegos. La mayoría de estos juegos son de desarrolladores nobles, desarrolladores con pocos recursos o pocos conocimientos, hacen minijuegos e inundan el mercado con estos productos pequeñitos que, bueno, que están planteados de aquella manera. Y estos proyectos, pues lo que suele pasar es que están ahí en el market, los puedes comprar, pero la realidad es que la mayoría de la gente no le dedica atención y no lo acaba comprando. Si lo vemos desde el punto de vista del desarrollador, pues el desarrollador ha invertido su esfuerzo y su buen hacer y ha puesto su alma en ese producto, y por no haberlo lanzado con una determinada estrategia orientada a un determinado público, pues se encuentra con que su producto, pues, es otro más de esos juegos que son ignorados, ¿no? Una vez que llegan al mercado. Entonces, tenemos que pensar muy seriamente en que eso es lo que pasa por defecto. La realidad el planteamiento con el que empezamos en el vídeo, de pensar en términos de "y si tiene éxito, ya veré qué hago", falla aquí. ¿Por qué? Porque el 99,9% de los desarrollos, a menos que se haya hecho todo de una forma muy específica, estará abocado a ser ignorado en el mercado. Entonces, realmente, ¿cuál es la probabilidad de que si yo doy un paso en un acantilado me quede flotando en el aire? Pues ninguna, ¿no? Sería como, oye, voy a dar un paso en el aire, y si me quedo flotando, pues ya me convierto en la primera persona que camina por el cielo, ¿no? Pues esto sería algo parecido. Si no tengo una estrategia para combatir esto, que es el caso por defecto, que es lo que en el 99,9, o sea, casi siempre pasa, pues lo más normal es que, bueno, pues yo me convierta en uno más de ese 99,9%, y mi producto pues sea ignorado. ¿Por qué pasa esto? Pues hay varios motivos, ¿no? El primero de ellos, casi siempre, en el caso de los videojuegos nobles, casi siempre tiene que ver con las carencias que tienen estos productos en alguno de estos tres vectores. El primero de ellos es no saber claramente quién es tu público.
Si tú has hecho un juego y piensas que tu público es cualquier persona, porque cualquier persona podría gustarle tu juego, realmente es lo mismo que hacer, pues no hacer nada. O sea, realmente eso no es útil, no te va a servir para que tu juego sea descubierto. El principal problema es el descubrimiento. Por muchas cosas que tenga tu juego, si nadie lo descubre y le da una oportunidad, pues no van a poder ver las cosas que tiene tu juego y no van a poder juzgarlo por lo que es. Entonces, no saber quién es tu público te impide saber cómo llamar la atención de ese público. Y al mismo tiempo, si tú no conoces a ese público y no sabes qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere, es muy difícil que el juego acabe incluyendo por casualidad una excusa ineludible para que se lo compre. Si tu juego conoce a su público y tú conoces a su público, de alguna manera te puedes buscar un elemento que incluir en el juego para hacer que no se lo quieran perder, que si se lo pierden van a echarlo de menos. Entonces eso es algo que normalmente desemboca o suele acabar en una mayor probabilidad de venta. ¿Por qué? Porque aun incluso en una saturación de mercado, ¿no? Hay muchos productos dentro de un mismo género. Si tú eres capaz de encontrar una nueva manera de hacer algo o una forma que haga que tu juego tenga un montón de cosas parecidas a los que le gusta a la gente que juega ese género, pero tenga un par de cosas totalmente nuevas que han sido añadidas específicamente para diferenciarse y para llamar la atención sobre lo que hace los juegos de ese género a nivel medio, tus probabilidades de encontrar gente pues que consideren que eso es una excusa suficientemente válida como para comprarse el juego, pues sea mayor y al final haya gente que se lo compre. Entonces, cuando eres un desarrollador conocido, como por ejemplo Hideo Kojima, pues cualquier cosa que tú hagas, la gente va a encontrar una excusa fácil, porque es un juego de Kojima, hay que probarlo. La excusa está ahí. Pero si la gente no te conoce, no te reconoce todavía como un creativo del que haya que consumir, produzca lo que produzca, sino, oye, ¿qué tienes ahí y por qué lo voy a querer? Y tú simplemente le ofreces, digamos, lo mismo que le está ofreciendo cualquiera de los otros juegos que hay en la misma categoría de Steam, pues ¿por qué va a tener que coger tuyo? Puede que coja el tuyo o lo más probable es que ni siquiera coja el tuyo. Entonces, es muy importante tener estas tres cosas incorporadas a vuestros desarrollos. Y la mayoría de los desarrolladores que empiezan a desarrollar de forma amateur o con poca experiencia o pocos recursos, ignoran un poco todo esto y esperan que luego, pues yo que sé, un poco de marketing en redes sociales te salve la vida, ¿no? Y eso pues no suele ocurrir. En ocasiones, incluso si el desarrollo ha salido más o menos bien y el juego se termina y sale a la venta, podemos encontrarnos con una situación desagradable y es que nos haya costado más de lo que el juego va a ser capaz de recuperar. Por desgracia eso pasa a menudo, sobre todo en videojuego pequeño y en equipos nobles. Si has tenido que agrandar el tamaño de tu equipo porque la complejidad y la cantidad de cosas a crear pues no dabais abasto con los que erais en el equipo, pues más bocas que alimentar, más coste para el proyecto, por lo tanto más probabilidad de que no pueda llegar a recuperarse, ¿no? También pasa lo mismo si en vez de tardar un año, pues si preveemos tardar un año y tardamos 5, pues eso multiplica por 5 el coste del proyecto y puede significar que sea ya imposible recuperar lo que se ha invertido en ese desarrollo. Si tenemos un publisher de nuestro lado y ese publisher está adelantando el dinero que hace falta para terminar el desarrollo, en principio tú como desarrollador, pues bueno, te están adelantando el dinero y vas a poder terminar el juego. Pero cuando el juego salga, tu juego va a tener que recuperar todos esos costes. Todo ese dinero que el publisher te da son adelantos de royalty, es decir, que se adelantan y luego se compensan con las ventas, ¿vale? De forma que si tú alargas los costes, también alargas el plazo de recuperación, es decir, vas a tardar más meses en recuperar
los costes invertidos. Entonces el juego va a tener que estar vendiendo durante meses para llegar a un break-even y empezar a producirte beneficios a ti como desarrollador. Por desgracia, es bastante habitual que los estudios noveles incurran en este problema, ¿no? Si el juego era atractivo y ha atraído a un publisher, han podido tardar más de lo esperado por la complejidad del desarrollo y luego les ha costado recuperar y por lo tanto al final la cosa para el estudio pues tampoco funciona. Si tú no eres capaz de recibir esos ingresos en un lapso de 2-3 meses después del lanzamiento del juego, pues probablemente tu estudio tenga que cerrar. No se va a poder permitir mantener abierto para hacer un segundo desarrollo. Abordar un proyecto que te supera ampliamente en conocimientos y en recursos necesariamente va a ser una carrera contra la frustración. ¿Qué significa esto? Pues que tu experiencia, tu vivencia como desarrollador dentro de ese proyecto va a ser una lucha continua contra situaciones en las que te vas a ver frustrado o que te pueden superar a nivel emocional y de todos los niveles. Estas situaciones van desde pues, tardar más de lo que pensaba, que se te alargue infinitamente una tarea, que el resultado de una tarea no tenga el nivel cualitativo que tú aspirabas que tu juego tuviera, que tengas situaciones de gestión emocional complicada dentro del equipo porque se vaya un miembro, porque no puede aguantar más trabajando sin salario, porque la gente piensa que uno está dedicándole más horas que otros. Al fin y al cabo es la receta para el desastre. Es como dejar la puerta abierta a que entren ahí todos los males del universo. Simplemente abordar unos desafíos tan enormemente brutales, pues es básicamente una curva de aprendizaje inabordable, ¿no? Y que va a hacer que tu experiencia de desarrollador pues no sea necesariamente disfrutable, más bien lo contrario. Vais a estar todo el día luchando para que sea como mínimo soportable y no vais a disfrutar realmente del proceso, ¿no? Al mismo tiempo, abordar un desarrollo complicado en tu primer juego, que tu primer juego sea muy complicado, es lo que nosotros llamamos ir con todo en tu primera noche de póker, ¿no? Es injusto para ti, para el equipo de desarrollo, para todos los miembros del equipo es injusto, porque requiere mucho sacrificio y luego no da muy buenos resultados. Después de varios años luchando contra la frustración y superando unos problemas brutales uno detrás de otro, resulta que el juego sale y ni siquiera probablemente, o sea, lo que nos dice la experiencia y la probabilidad es que lo más probable es que ni siquiera salga bien y no venda bien y que no funcione. Por lo tanto es como mucho esfuerzo para un resultado más que probable negativo. Por otro lado es ineficiente. Si pensamos en términos de ¿cuántos años voy a tardar en tener un salario y tener un estudio establecido que haga que esté haciendo juegos tope de gama? Pues vas a tardar más siguiendo esta estrategia que si siguieras la estrategia de billete cohete que te vamos a proponer en los siguientes vídeos, en la que vas a llegar pues en menos tiempo, en menos años, vas a estar en una situación en la que puedes abordar el proyecto que quieras, porque ya tienes experiencia y ya tienes recursos. Es lenta por lo mismo, vas a tardar más tiempo en llegar a esa situación. Y es perjudicial pues porque durante todo ese tiempo, además de que tardas más, durante todo ese tiempo estás atacando directamente a tu salud. Estás perjudicando tu salud mental y tu salud en general, porque bueno, como sabéis, la ansiedad y la frustración y muchas enfermedades o muchas patologías psicológicas tienen un reflejo en el cuerpo y pueden provocar úlceras o pueden provocar miles de cosas, ¿no? Y al final, pues ¿para qué? ¿Para qué? Para que tu juego después de 2 años de desarrollo salga y no venda nada. Pues ese es el problema de ir con todo en tu primera noche de póker. Existe una casuística
especialmente dura de la estrategia de ir con todo en tu primera noche de póker. A este fenómeno lo llamamos mi increíble juego interminable, y es cuando un equipo de desarrollo pues cree fervientemente en la idea de juego que tiene. Normalmente son ideas inspiradas en géneros o en otros juegos que son AAA y que han sido desarrollados pues con más experiencia y con mucho más recursos, y intentamos crear juegos que se parecen a estos AAA, y cometemos un poco el error de no tener una propuesta de valor clara, ¿no? Nuestra apuesta es parecernos a un juego al cual realmente no nos podemos parecer porque no tenemos ni los recursos ni el conocimiento que fueron necesarios para crear nuestro referente, ¿no? Que es mucho más caro y complejo. Entonces se produce una situación en la que los desarrolladores están intentando meter dentro del juego cada vez más features, más características, y hacerlo más grande y más complejo, porque si no eres capaz de medir y contrastar si tu proyecto está entregando el valor que promete, porque no tienes claro cuál es el valor que promete, pues al final entras en lo que se denomina feature creep, ¿no? Que es una vorágine insaciable de características. El juego te pide más, y al final, pues sin darte cuenta como desarrollador, se te pasan los años añadiéndole cosas al juego, y ese juego nunca deja de parecerse como una versión de marca blanca del juego AAA al que aspirabas. Entonces, esta situación es muy dramática, y por desgracia se ven muchos estudios de desarrolladores noveles que incurren en este problema. Y puede tener todavía una vertiente más dura aún, en la que no solamente has perdido varios años en un desarrollo, sino que si durante ese camino, tú has conseguido convencer a inversores, o has conseguido convencer, probablemente a un publisher no lo vas a convencer porque se va a dar cuenta y no van a querer ese juego. Pero en el caso de los inversores de startups, sí que hemos visto en varias ocasiones cómo estos inversores pues, se les puede dorar un poco la píldora y hacerles creer que lo que tú estás creando es un negocio viable, ¿no? Y al final, después de haber metido cientos y cientos de características en tu juego, el juego sale al mercado después de varios años de desarrollo en los que has estado incurriendo en gastos pagados por ese inversor, el mercado recibe el producto pues como un producto de marca blanca, porque no has llegado, ¿no? No has llegado a ese listón. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el estudio cierra, el proyecto se cancela, y al final esas personas, ese equipo, esos promotores tienen una deuda con esos inversores, y esos inversores van a intentar recuperar todo lo que puedan, y bueno, pueden incluso pues demandar a los desarrolladores, o pueden darse situaciones, en resumen, pues que son muy feas y son poco deseables. Entonces hay que tener mucho cuidado con no estar haciendo mi increíble juego interminable. Llegados a este punto, es conveniente preguntarnos a nosotros mismos dónde queremos estar dentro de 5 años. En esta aventura de empezar a desarrollar videojuegos de forma profesional y sacar dinerito y dedicarnos a esto, ¿qué queremos conseguir? ¿Dónde queremos estar dentro de 5 años? Si la respuesta es que dentro de 5 años quiero seguir en la industria y no haberme aburrido y haberme ido a otra industria, sino que de verdad esto es lo que yo quiero hacer videojuegos y quiero que funcione, quiero tener una nómina dentro de 5 años, decir, oye, no tengo que preocuparme si voy a cobrar, y esa nómina además va a venir de hacer videojuegos, de sentirme realizado creando mis propias obras dentro de esta industria. Y por último, quiero estar muy cerca o incluso haber conseguido ese primer éxito, ese primer juego que lo han jugado ya millones de personas en todo el mundo en 5 años. Si todo esto, si respondéis que sí a estas preguntas, a las 3, pues mi consejo, el mejor consejo que puedo dar es que no persigas tener un éxito con tu primer desarrollo. Lo extendería incluso a tus primeros desarrollos, quizá un primer proyecto, segundo proyecto, tercer proyecto.
buscar que tenga el mayor éxito, que sea el mejor juego posible, así en general, no es muy buena estrategia y va a hacer que os retraséis, que dentro de 5 años quizá todavía no hayáis conseguido ser desarrolladores de videojuegos estables, con proyección y con potencial. Bueno, amigos, hasta aquí llegó el vídeo de hoy sobre por qué no debemos apostar la casa en nuestra primera noche de póker. Espero no haberos embajonado demasiado. Hemos hablado de lo que no hay que hacer y en el próximo vídeo vamos a empezar a hablar de lo que hay que hacer para maximizar nuestras posibilidades de que todo salga bien y llegar cuanto antes a estar en disposición de tener ese gran éxito que vamos buscando como creadores de videojuegos. Os recuerdo que nuestros vídeos salen en Patreon. Para nuestros suscriptores de Patreon podrán ver todo el contenido con bastantes semanas de antelación. Y si quieres seguir viendo un poco de qué va el rollo, pues también en DevCoete en YouTube tienes algunos vídeos más con los que puedes ir entrando en materia. Un saludo.